La narrativa arranca con una escena en la que dos soldados luchan por empujar un pesado carrito. Reposando sobre él hay un paquete envuelto, del cual se rumorea que contiene el cuerpo de alguien que ha experimentado la reencarnación. Las heridas en el cuerpo indican un ataque de goblins, dejando lesiones espantosas como consecuencia de su debilidad e imprudencia. Toran Mizori, un empleado de oficina, enfrenta a un jefe cruel al igual que muchos otros. Siempre se ve obligado a hacer horas extras, sin saber si logrará tomar el último tren a casa. La naturaleza sumisa de Toru lo convierte siempre en blanco fácil para sus superiores, dejándolo inseguro acerca de su futuro. Finalmente, se resigna a su destino. Su única fuente de alegría y habilidad reside en jugar videojuegos en línea. Absorto en sus pensamientos y cruzando la calle, Mizori no nota un vehículo que se acerca y de repente se encuentra reencarnado en un mundo desconocido. Lo despierta una chica que afirma ser una diosa en esta tierra. Observando cómo come con las manos, Mizori le ofrece un par de palillos, los cuales acepta y utiliza felizmente. Él se convierte en la primera persona que se atreve a decirle qué hacer, volviéndose bastante especial a sus ojos. Curiosa sobre este nuevo mundo, la chica se da cuenta de que Mizori no puede recordar su pasado. Ha caído a través de una grieta temporal y ha renacido, pero no hay manera de que regrese a su vida anterior. La Tierra le asigna tareas que debe cumplir, y él debe enfrentarlas sin esperanzas de retorno. En el mundo conocido como Earthward, que se asemeja a la Tierra pero está lleno de mayores peligros, hay un simple empleado de oficina llamado Mizori. Se pregunta cómo sobrevivirá en este nuevo lugar, pero afortunadamente una diosa lo equipa con un tablero de habilidades para ayudarlo a desarrollarse. Si lo utiliza correctamente, le concederá una vida extraordinaria con un poder increíble. El antiguo cuerpo de Mizori estaba más allá de la reparación, así que la diosa le aconseja que no desperdicie sus dones y siempre haga lo que cree que es correcto. Antes de que pueda entender completamente su situación, la diosa desaparece en la noche, dejándolo inconsciente. Cuando despierta, se encuentra en una oscura cueva junto a un charco de sangre, presumiblemente de su antiguo cuerpo. Mizori está contento con su nuevo cuerpo robusto y apuesto, y decide aprovecharlo al máximo. Examina el tablero de habilidades y se da cuenta de que es similar a los juegos que solía jugar. Parece que el dueño original de su nuevo cuerpo era un hábil cazador, dado los altos niveles de habilidad de caza en el tablero. La diosa, confiada en la naturaleza cautelosa de Mizori, cree que todo estará bien siempre y cuando él tenga valor y planifique cuidadosamente. Mientras la diosa regresa a su descanso, encuentra a Mizori bastante intrigante. A pesar de enviar a cientos de personas a Earthward, ninguno de ellos ha luchado verdaderamente por sobrevivir. Ella espera que Mizori sea el especial que pueda utilizar adecuadamente el tablero de control. Esta es la historia de un hombre común llamado Mizori, que reencarna y alcanza la cima del poder, regalado con una nueva vida por la diosa. Mizori se da cuenta rápidamente de que necesita empezar desde cero y adquirir nuevos conocimientos. Se dedica a entrenar sus habilidades para sobrevivir. Después de algunas mejoras, sus puntos de habilidad SP alcanzan un impresionante 1000. Sin embargo, lo que realmente captura su atención es una función que le permite romper límites, y podría alcanzar un nivel extraordinario. De repente, un estruendoso ruido resonó desde las profundidades de la cueva, semejante al de una criatura monstruosa. Esto desconcertó a Mizori, pero sus sentidos agudizados le permitieron escapar justo a tiempo antes de que la criatura atacara con una intención sedienta de sangre. Sin embargo, este tipo de criaturas rara vez se rinden fácilmente, así que Mizori tomó la decisión de enfrentarse. Armado solo con un pequeño palo, desenfundó su espada demoníaca y cortó habilidosamente a la gigantesca escorpión por la mitad. Fue una vista grotescamente fascinante. Justo cuando empezaba a relajarse, más insectos emergieron de la cueva. Esto explicaba la expresión misteriosa en el rostro de la diosa cuando lo envió a este lugar. Mizori no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo tendría que sobrevivir en este mundo. Recuerdos de su vida pasada le vinieron a la mente, recordándole el monótono ciclo de su existencia anterior. Despertar cansado en su pequeña habitación, ser oprimido por su jefe y regresar a casa exhausto después de horas extras. Nunca atreviéndose a pensar en el amor o el ahorro debido a sus luchas financieras. Pero ahora, esta nueva vida era lo mejor que podría haber esperado. Finalmente, podía liberar la fuerza que había reprimido durante tanto tiempo y transformarse en alguien completamente diferente. A pesar de que los monstruos se abalanzaban sobre él, no sentía miedo. De hecho, incluso podría sentirse agradecido con la diosa, porque su valentía en el combate directo lo ayudó a superar esta situación difícil. Al observar a las criaturas caídas, Mizori sintió una oleada de poder dentro de él. Sorprendentemente, su nivel había saltado de 1 a 8, lo cual era un salto notable. Aunque Mizori derrotó a los monstruos, la batalla lo dejó exhausto. Parecía que su alma y cuerpo aún no estaban completamente sincronizados, haciendo que la pelea fuera extremadamente agotadora. Cada aumento de nivel le otorgaba 10 SP, y adquirir la espada demoníaca solo costaba 1 SP. Sin embargo, mejorarla planteaba otro desafío.
Su primera tarea era encontrar una salida de la cueva infestada de insectos. A pesar de su deseo de explorar más a fondo, sus habilidades sensoriales le advertían en contra, ya que algo más allá de sus habilidades actuales acechaba en el interior. La única posible salida parecía ser escalar las paredes de la cueva. Mientras escalaba, estalactitas se desprendían y caían. Missouri notó su brillo y decidió llevar algunas consigo, posiblemente para venderlas. Finalmente, alcanzó la entrada de la cueva y se dirigió hacia un pueblo cercano. Sin embargo, para su consternación, los aldeanos fueron hostiles y lo amenazaron, obligándolo a marcharse. Continuara. Missouri descubrió que su nuevo cuerpo pertenecía anteriormente a alguien llamado LYD, un hombre que era rechazado y odiado por los aldeanos. Encontró la antigua y deteriorada casa de LYD, que era el único refugio disponible. En su interior, Missouri descubrió el equipo de caza de LYD en un almacenamiento espacial. Exiliado de las actividades agrícolas del pueblo, LYD había sobrevivido cazando. Después de consumir la carne seca de LYD y cambiar su ropa, Missouri continuó su viaje. Missouri sintió que finalmente había comenzado algo, pero su progreso fue abruptamente interrumpido cuando un grupo de personas apareció de la nada y lo golpeó en la cabeza con una piedra. Lo derribó, pero fingió estar inconsciente, aunque en realidad no le dolía tanto. Missouri no pudo evitar preguntarse por qué todos despreciaban tan intensamente a LYD. No era solo este grupo, sino que todo el pueblo guardaba rencor contra él, algunos incluso llamándolo un demonio. Sin embargo, este incidente inesperado le brindó a Missouri una oportunidad de oro para escapar de ese pueblo maldito. Los tres hombres lo envolvieron en un gran paño y lo llevaron hacia la montaña, sin darse cuenta de que él solo estaba fingiendo estar muerto para espiar su próximo movimiento. Missouri estaba ansioso por saber qué planeaban los aldeanos, específicamente Vera, Robert y su líder Clement. Parecían hostiles y agresivos, al igual que los aldeanos que maltrataban a LYD. Parecían decididos a matar a LYD sin importar qué, y Missouri decidió enfrentarlos directamente al respecto. No le gustaban las confrontaciones físicas, pero tenía que hacer algo. Lo llevaron de vuelta a la misma cueva y lo arrojaron por el acantilado. Pero para sorpresa de todos, salió ileso. Parecía que este era el lugar donde resolvían sus disputas, como lo indicaba el charco de sangre junto al que se despertó. No podían creer que Missouri hubiera sobrevivido a la caída. Y su miedo no los detuvo en su intento de atacarlo con un hacha y un tridente. Lo que no sabían era que el cuerpo de Missouri había sido mejorado y ahora era tan resistente como el hierro. El tridente se dobló al impacto, dejando a Missouri ileso. A pesar de los intentos de Robert, el hacha no podía tocarlo. Missouri, utilizando sus habilidades mejoradas, esquivó fácilmente los golpes de Robert. Vera sintió algo inusual. ¿Realmente este era el mismo LYD al que había atormentado? Missouri solo quería hablar. Pero parecía que nadie quería conversar, solo recurrir a la violencia. Los dos hombres intentaron sujetar a Missouri para su líder, Clemente. Clemente, alardeando de ser el más fuerte del pueblo, levantó un gran tronco de árbol y amenazó con aplastar a Missouri. Pero Missouri no iba a dejarle tener esa oportunidad. Insistió en voz alta que solo quería hablar y pedirles que se detuvieran. Si no lo hacían, advirtió que ya no se contendría. Aprovechando el momento, Missouri golpeó a Clemente, enviándolo volando varios metros. Les quedó claro que esto no era el LYD que conocían. Ahora, se enfrentaban a un demonio. Una vez que la pelea cesó, Missouri finalmente tuvo la oportunidad de preguntar por qué LYD estaba tan marginado. ¿Era un criminal? El trío, pensando que Missouri había perdido la memoria debido a una lesión en la cabeza, contó la historia. Resulta que todo era debido a su cabello y ojos negros, vistos como símbolos de maldad y una maldición. Se suponía que el nacimiento de LYD había traído desgracias al pueblo, como cosechas fallidas y ataques de monstruos. Missouri se dio cuenta de que estaba en un pueblo supersticioso, algo que solo había leído en libros, aunque simpatizaba con su ignorancia. Descubrir que los padres de LYD habían sido rechazados por sus creencias fue demasiado para él manejar. Las convicciones infundadas de los aldeanos habían causado sufrimiento a personas inocentes. Los aldeanos se enfurecieron cuando desafiaron sus creencias, pero al ver a Missouri desenvainar su espada demoníaca y el cambio en el color de sus ojos, vacilaron. El jefe de la aldea declaró que LYD era la causa de todas las desgracias y debía ser eliminado. A pesar de su miedo, decidieron enfrentarse a Missouri por la supuesta paz del pueblo. La batalla que siguió no fue como Missouri había esperado. Aunque los golpeó con su espada, sorprendentemente quedaron ilesos y huyeron hacia una cueva. Missouri no pudo advertirles a tiempo sobre el monstruo en su interior, y fueron tragados por la oscuridad, gritando por ayuda. Missouri sabía que había poco que podía hacer, ya que eran pocos los que simpatizarían y entenderían la situación de la familia de LYD.
El trágico final parecía adecuado para sus acciones, pero sus comentarios sobre el cambio en el color de sus ojos lo hicieron preguntarse si se debía a sus nuevos poderes. En ese momento, la intuición de Misori captó una llamada de auxilio. Una hermosa chica estaba luchando contra los monstruos en la cueva. ¿Quién era ella? ¿Y tenía alguna conexión con Misuri y su misión? Apenas unas horas antes en la ciudad de Files, esta chica llamada Esther fue celebrada por derrotar a un gigante de babas. La valentía y el sentido del deber de Esther hacían predecibles sus acciones, pero resultó que no eran notables. Tenía la misión de subir de nivel de EAD, lo que implicaba eliminar a un grupo de goblins que se había avistado en el bosque. La asignación se basaba en avistamientos no verificados, lo que la hacía bastante incierta. Lidiar con un gran número de goblins podía ser impredecible, pero las recompensas tanto para Esther como para su gremio eran demasiado significativas como para rechazarlas. Sin miedo, Esther se aventuró valientemente sola en el bosque, en busca de las pequeñas criaturas. Para su sorpresa, no encontró solo algunos goblins, sino un enjambre de más de 50. El hecho de que un grupo tan grande hubiera pasado desapercibido indicaba una fuerza poderosa en juego. Si el gremio de aventureros hubiera sabido de estos goblins, los habrían eliminado hace tiempo. Aunque los goblins eran limitados en sus habilidades cognitivas y fácilmente derrotados en pequeñas cantidades, representaban una verdadera amenaza como ejército, incluso para aventureros de rango C. Al darse cuenta del peligro, Esther decidió regresar a la ciudad y buscar ayuda de su gremio. Justo cuando estaba a punto de irse y reportar la situación, pisó accidentalmente una rama, alertando a los goblins y desencadenando una persecución. Superada en número y sin posibilidad de llamar refuerzos, Esther fue rápidamente rodeada. Cada goblin tenía una mirada feroz, listos para saltar y luchar. Con una sonrisa resignada, Esther sabía que esto podría ser el fin de su viaje. Justo cuando se resignó a derribar tantos goblins como fuera posible, apareció Misuri, presenciando la solitaria batalla de Esther. No podía quedarse de brazos cruzados mientras los goblins atacaban. Esther quedó impresionada por su valentía mientras los enfrentaba. Agradecida por su ayuda, se preguntaba por qué estaba en una situación tan peligrosa. ¿Era una guerrera como él o simplemente una víctima de las circunstancias? Misuri le preguntó si podía cuidarse sola mientras él se ocupaba del resto. Cada uno se dispersó en direcciones diferentes y repelió a los goblins, sin darles oportunidad de contraatacar. Esther alertó a Misuri sobre un goblin que se acercaba por detrás, pero él lo enfrentó con calma. Se preguntaba si Misuri tenía un sentido especial para los goblins, pero si lo tuviera, ya sería famoso en la ciudad. Quizás su fuerza provenía de la espada que empuñaba. Perdida en sus pensamientos, Esther no se dio cuenta de que los goblins estaban volviendo su atención hacia ella. Misuri activó rápidamente una habilidad amenazante para llamar su atención y los derrotó sin esfuerzo. Los goblins cayeron fácilmente en su trampa. Después de vencerlos, Misuri finalmente se permitió una sonrisa satisfecha. Afortunadamente, la espada en su mano resultó ser efectiva, volviendo eventualmente a su forma original como un hacha. Esther se volvió hacia Misuri y le preguntó si estaba herido, pero estaba demasiado preocupada por las lesiones de Misuri para preocuparse por las suyas. Con una mirada admirativa, Esther se acercó a Misuri y sugirió que se asociaran. Sin embargo, Misuri no estaba familiarizado con el concepto de trabajo en equipo y parecía algo despectivo. Su apariencia desordenada y su confusión sobre la situación mostraban su preocupación por dejar a Esther sola en ese lugar. Al notar su vacilación, Esther se dio cuenta de que podría haber sido demasiado directa y se disculpó. Se sorprendió al enterarse de que Misuri acababa de descubrir a los goblins. Era consciente de su estado desaliñado, con su camisa manchada de sangre. Pero Misuri no se dio cuenta de que a Esther no le preocupaba su apariencia. Lo admiraba de todos modos. Esther se presentó como una aventurera de la ciudad de Files. Y él se presentó como Minooki. La encontró hermosa, incluso en medio de su lucha. Ella fue la primera persona con la que había hablado desde su llegada a este mundo. Y Misuri no estaba al tanto de la existencia de aventureros en este mundo. La belleza de Esther parecía sacada de un sueño. De repente, Esther se lanzó hacia él con entusiasmo, queriendo saber de dónde venía. No recordaba haberlo visto nunca en la ciudad antes. Después de que ella enumerara varios títulos posibles, él respondió que era simplemente una persona común. Misuri intentó tranquilizarla diciendo que los goblins eran fáciles de derrotar. Al escuchar su afirmación de ser una persona común, su actitud hacia él cambió. Esto lo hizo darse cuenta de su error. Había pensado que matar goblins requería una licencia y, sin una, podría terminar en la cárcel. Suplicó a Esther que se atribuyera el mérito de matar a los goblins, con la esperanza de evitar la prisión. Esther luego le explicó pacientemente la situación actual. Le dijo que con sus habilidades, podría convertirse fácilmente en un aventurero. Como aventurero, podría ganar lo suficiente en un día como para durar un mes, y como héroe, podría adquirir una gran riqueza. Sin embargo, Misuri aún estaba sopesando los pros y los contras.
Lo veía como un trabajo a tiempo parcial, y aunque era una ocupación común y potencialmente peligrosa, se preguntaba si era adecuado para alguien como él. Desde su llegada, había sobrevivido cazando y cultivando, mientras que el trabajo de un aventurero implicaba explorar nuevas tierras y criaturas, expandiendo el mapa del mundo. Missouri sentía que su llegada a este nuevo mundo era una oportunidad dada por el destino para disfrutar de una vida sin las cargas de su pasado. Su emoción se vio alimentada aún más por la posesión de una tabla de habilidades. Siguiendo la sugerencia de Esther, decidió ir a Files con ella, unirse a un gremio de aventureros y convertirse en un aventurero. Esther se sorprendió al verlo deshaciéndose meticulosamente de los cadáveres de los goblins en el bosque. Ella le aconsejó que podía dejar los cuerpos y tomar solo sus orejas como prueba de su derrota para informar al gremio. Le advirtió que tuviera cuidado con los cazadores de goblins, especialmente cerca del borde del bosque. Esther estaba emocionada cuando Missy le pidió que le mostrara el camino hacia Files. Le aseguró que no necesitaba ser formal con ella, ya que ella no era de noble cuna. Y además, le había salvado la vida. Se apresuraron de regreso a la ciudad antes de que cerraran las puertas, con Esther preocupada de que Missy pudiera tener dificultades para mantener el ritmo. Sin embargo, para su sorpresa, Missy se mantuvo alegre y lleno de energía. Fingió estar cansado, ocultando su notable capacidad para recuperarse sin fatigarse. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, llamaron la atención de los guardias. Esther, siendo algo así como una celebridad local, fue rápidamente rodeada de personas que preguntaban sobre su batalla con los goblins. Aunque afirmó modestamente que era para la protección de la ciudad, su actitud sugería lo contrario. Para ingresar a la ciudad, se necesitaba una tarjeta de miembro del gremio, que Missouri no tenía. Incapaz de entrar sin ella, tuvo que pagar una cuantiosa fianza. Esther amablemente cubrió el costo por él. Al pisar la bulliciosa ciudad de Files, Missouri quedó asombrado y lleno de emoción. Todo era nuevo y fascinante para él, especialmente las tiendas de armas. Notó un edificio con una cabeza de dragón colgando enfrente. Una chica que parecía una bruja. Y carne ensartada que se vendía por solo un guardia. Esther se dio cuenta de que Missouri no estaba familiarizado con la moneda y pacientemente se lo explicó sin juzgar su falta de conocimiento. De repente, vieron una multitud en la distancia, vitoreando ruidosamente. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que era una competición que implicaba capturar criaturas que podían llevar a grandes recompensas. Resultó ser un concurso de captura de anguilas en un puesto. El desafío parecía sencillo, pero los movimientos impredecibles de las anguilas lo hacían bastante difícil, como se veía en las expresiones decepcionadas de los participantes. Los jugadores exitosos ganarían premios que estaban sujetos a las anguilas. Incluso para aventureros experimentados, este juego planteaba un desafío difícil. Antes de que Esther pudiera terminar de explicar, Missouri ya estaba sosteniendo un montón de anguilas, capturándolas sin esfuerzo. Para él, atrapar las anguilas era pan comido, gracias a sus habilidades de rastreo y capacidades físicas. Como a él no le gustaba el sabor, las regaló generosamente a los niños cercanos. A pesar de la hora tardía, la ciudad aún brillaba hermosamente. Missouri notó el famoso edificio del bosque, uno de los 6 templos que simbolizaban el poder espiritual en la ciudad. Se preguntó si la diosa que había encontrado al reencarnar estaba allí, pero luego recordó su actitud perezosa y se compadeció de sus seguidores. Llegaron rápidamente al bullicioso y ruidoso gremio de aventureros, adecuado para la ciudad más grande de la región. Esther divisó a Marie desde lejos y fue a saludarla, sorprendiendo a todos con su rápida y segura vuelta de la misión. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en Missouri, llenas de sospecha, preguntándose de dónde había salido este joven desconocido. Marie se sintió incómoda alrededor de Missouri, a pesar de haber conocido a muchos aventureros. No podía evaluar completamente su fuerza, pero como recepcionista del gremio, se compuso. Sin embargo, la actitud de Marie empeoró al enterarse de que Missouri no era un aventurero, sino una persona común. Le resultaba incomprensible que un individuo corriente pudiera derrotar fácilmente a una horda de goblin. En ese momento, Philippe, el líder del gremio, se acercó para saludar a Esther después de su misión. Pero Esther no iba a dejarlo pasar. Golpeó la mesa, exigiendo una explicación por la inesperadamente alta cantidad de goblins que no formaba parte de la misión original. Sospechaba que Philippe estaba ocultando algo sobre la misión. Incómodamente, Philippe intentó irse después de una rápida disculpa, prometiendo una misión más adecuada la próxima vez. Cuando Philippe sugirió marcar la misión como un fracaso, Esther se enfureció. Empujó a Missouri hacia adelante, declarando que la misión fue un éxito gracias a él. Philippe se burló de la apariencia de Missouri, dudando de su capacidad para derrotar goblin. Sin embargo, su incredulidad se convirtió en shock cuando Esther presentó las orejas de goblin recolectadas. Antes de que Philippe pudiera irse, Esther lo detuvo, exigiendo que se disculpara con Missouri por sus comentarios despectivos. A regañadientes, Philippe se disculpó, temiendo las consecuencias si la mala gestión de la misión salía a la luz.
Después de que el líder del gremio se fue, Marie expresó su preocupación a Esther, preguntándose si su confrontación con Philippe causaría dificultades en el futuro. Pero para Esther, nadie tenía permitido faltarle al respeto o dañar a su salvador. Missouri estaba agradecido con Esther por apoyar a Marie. Todos los aventureros merecían un trato justo y Missouri lo apreciaba. Finalmente, después de esperar un rato, recibieron su recompensa por completar la misión. Les dieron una suma de dinero por las 43 orejas de Gablin, y la insolencia de Philip también fue compensada. Esther dividió generosamente el dinero, dándole a Missouri la parte más grande y quedándose solo con una pequeña cantidad para ella. Missouri se sorprendió pero lo aceptó, y reembolsó a Esther por la tarifa de la puerta de la ciudad. Liquidaron sus cuentas y luego Esther sugirió que Missouri se registrara como miembro del gremio de inmediato. Marie estuvo de acuerdo con entusiasmo y proporcionó la documentación necesaria. Missouri, concentrándose, se dio cuenta de que podía entender el idioma. El siguiente paso fue una prueba para los nuevos aventureros. La sonrisa críptica de Marie al mencionar la prueba envió un escalofrío por la espalda de Missouri. La prueba involucraba sentarse frente a una bola de cristal que evaluaba el alma en busca de crímenes pasados. Marcaba las almas de aquellos que habían cometido ofensas. Missouri recordó su pelea con el grupo de Clement, pero se tranquilizó pensando que fue en defensa propia. Con nerviosismo, se acercó a la bola de cristal para comenzar la prueba. Para su sorpresa, la bola brilló débilmente. Las chicas cuestionaron cuánto tiempo había estado Missouri en este mundo, ya que la luz emitida era más débil de lo esperado, similar a la de un recién nacido. La multitud circundante se rió y se burló de Missouri como un alma perdida que debería desaparecer rápidamente. Esto enfureció a Esther, quien lo defendió ferozmente. Parecía que las almas perdidas aparecían ocasionalmente. Sin embargo, sus vidas eran de corta duración y a menudo se encontraban en la pobreza, lo que generaba su desprecio. Sin embargo, esto no disuadió a Missouri de perseguir su sueño de convertirse en aventurero. Estaba decidido a perseverar y continuó con el proceso de registro, con la plena intención de trabajar arduamente y ascender en los rangos. A medida que Missouri avanzaba, 2 aventureros más se acercaron a él. Se burlaron y cuestionaron por qué Esther y Marie estaban perdiendo el tiempo con él. Lo llamaron un despojo, lo que enfureció a Esther hasta el punto de que estaba a punto de sacar su espada para enfrentarse. Sin embargo, Missouri sabía que era innecesario. Activó su aura intimidante, haciendo que los bravucones se mojaran de miedo. Incluso Marie se vio afectada por esta demostración de poder, y todos se dieron cuenta de que Missouri no era alguien con quien se debía jugar. Sin más objeciones, el registro de Missouri como miembro del gremio estaba casi completo. El paso final era una prueba de habilidad de combate, donde tendría que demostrar sus habilidades a un entrenador. Un buen desempeño en esta prueba podría elevarlo directamente a la clasificación E, evitando las categorías más bajas. Listo para la prueba final, se enteró de que se reuniría con el señor Graf. Tanto Esther como Marie tuvieron reacciones horrorizadas al nombre, lo cual desconcertó a Missouri. Graf era un aventurero legendario en la ciudad, un héroe de clasificación SE, al que muchos aspiraban a emular. Era conocido como un entrenador estricto y exigente, a pesar de su jubilación. Su reputación aún provocaba temor entre aquellos que lo conocían. Al llegar al campo de entrenamiento, Missouri conoció al imponente Graf de un solo ojo. Su mera presencia ejercía una presión indescriptible, incluso afectando a Marie, quien luchaba por hablar. Inicialmente, Graf parecía impresionado con Missouri, reconociendo su corta edad y potencial. Sin embargo, su actitud cambió abruptamente. Después de revisar la hoja de evaluación de Missouri y descubrir que estaba perdido e inseguro de sí mismo, Graf le aconsejó de manera directa a Missouri que abandonara la idea de convertirse en aventurero. Este repentino cambio de opinión sorprendió a todos y dejó a Missouri confundido e inquieto. El comportamiento de Graf hizo que Missouri no supiera cómo reaccionar, porque la idea de alguien como él convirtiéndose en aventurero le parecía sin sentido e impráctica. Graf recordó a Missouri que valorara su propia vida. Esther, incapaz de tolerar semejante crítica, intentó intervenir pero fue detenida por Graf. Sin embargo, Graf admitió que no tenía derecho a evitar que Missouri persiguiera este camino si elegía continuar. Sin dejarse intimidar por los comentarios, Missouri insistió con confianza en realizar la prueba. Esto sorprendió a Graf, pero procedió con la prueba señalando a Missouri hacia un estante de herramientas de combate y pidiéndole que eligiera una. La prueba requería que Missouri atacara a Graf, quien evaluaría su fuerza. Graf dejó claro que no sería responsable de cualquier daño que Missouri se infligiera a sí mismo. Missouri se sorprendió por la disposición de Graf a enfrentar el ataque sin armas. Antes de que comenzara la prueba, Graf expresó pesar por lo que estaba a punto de hacer, indicando que era elección de Missouri. Explicó que, como alma perdida, el límite de Missouri siempre sería el nivel 1 sin progresión de habilidades, y no quería ver que Missouri se sacrificara innecesariamente. A pesar de su apariencia severa, Graf no deseaba dañar a ningún joven. Él atribuyó la situación de Missouri a su vida pasada. Y así comenzó la prueba.
Missouri atacó a Graf con todas sus fuerzas, utilizando un bastón para derribar al entrenador inesperadamente. Missouri titubeó por un momento, sin estar seguro de qué hacer a continuación. Esther lo animó emocionada, esperando que Missouri derrotara a Graf por sí mismo. Sin embargo, Missouri no pudo hacerlo. Graf luchó por entender cómo había sido derrotado por alguien en el nivel 1, y se preguntó si su edad lo había debilitado. El test concluyó, y Graf le preguntó a Missouri si había sido espadachín o algo similar en su vida anterior. Era inconcebible que alguien en el nivel 1 como Missouri pudiera derrotar a un veterano de rango C como Graf, lo que despertó la curiosidad de Graf sobre el pasado misterioso y la fuerza excepcional de Missouri. Graf no podía creerlo cuando Missouri dijo que aprendió sus técnicas en la escuela. Pensó que si Missouri había sido entrenado en una academia prestigiosa, debía ser alguien de origen extraordinario. Graf aconsejó a Missouri que valorara y estuviera agradecido por sus habilidades. Missouri, sabiendo que estaba mintiendo, esperaba que su secreto permaneciera oculto. Había pasado la prueba y estaba libre para irse, para deleite de Esther. Sin embargo, Graf dejó en blanco el espacio para registrar el nivel de fuerza de Missouri, creyendo que no tenía una técnica de combate formal, pero poseía una fuerza bruta que podía desarrollarse con el tiempo. Esther mencionó entusiasmada que esto significaba que Missouri podría tener un rango alto. Sin embargo, Missouri educadamente no estuvo de acuerdo con el gráfico y se fue rápidamente a descansar, sintiéndose indispuesto. Marie, que sostenía el resultado del examen de Missouri, quedó visiblemente impactada. No podía creer que alguien como él pudiera derrotar al clasificado más alto, Graf. Sus primeros instintos sobre las capacidades extraordinarias de Missouri fueron confirmados. Su potencial para alcanzar el rango B, que requería una fuerza excepcional y la capacidad de manejar crisis nacionales, era evidente. El comportamiento extraño de Marie desconcertó a Esther. Era la primera vez que se encontraba con un joven tan poderoso, haciéndola pensar que había encontrado a su futuro esposo. Marie, como recepcionista en el gremio de aventureros, era un modelo a seguir ideal para las chicas de la región. A pesar de los desafíos y el riesgo de represalias, el trabajo era muy codiciado, ya que ofrecía la oportunidad de interactuar con muchos aventureros de alto rango. Estar asociado con un aventurero de rango C significaba una vida de lujo comparable a la nobleza. Con Missouri derrotando a Graf de un solo golpe, Marie vislumbró un futuro prometedor. No le preocupaba su estado actual, sino que se centraba en su potencial de crecimiento. Missouri se sintió incómodo bajo la mirada de Marie. Cuando le preguntó si estaba bien, ella le aseguró que sí, simplemente sorprendida por su victoria sobre Graf. Luego, procedió a explicar las reglas y regulaciones para convertirse en aventurero, haciendo hincapié en no dañar a civiles o individuos de rango superior, a menos que fuera en defensa propia. Marie, claramente inclinada hacia Missouri, se ofreció a ayudarlo con cualquier desafío que pudiera enfrentar, e incluso prometió conectarlo con clientes prometedores. Esther notó el comportamiento inusual de Marie y su evidente favoritismo hacia Missouri, especialmente en su entusiasmo por apoyarlo y guiarlo. Cuando Missouri recibió su tarjeta de membresía, Marie aprovechó la oportunidad para caer accidentalmente en sus brazos de manera sugerente, pero Esther no pudo evitar notar que la dirección de la casa de Marie estaba en la parte posterior de la tarjeta. Parecía más que una simple coincidencia. Incapaz de tolerar más el comportamiento de Marie, Esther la envió a casa, insistiendo en que se fuera a descansar y bañar. Missouri, contemplando cambiar la información en la tarjeta, finalmente decidió dejarla como estaba para evitar más encuentros incómodos con Marie. Esther, una vez más afirmándose como cuidadora de Missouri, dejó claro que sentía celos de Marie. La tensión entre las dos mujeres era palpable mientras intercambiaban miradas, ninguna dispuesta a ceder. Al darse cuenta de que había hablado fuera de lugar en un momento de celos, Esther intentó explicarse, pero se encontró atrapada por las acciones de Marie. Ahora, oficialmente aventurero, Missouri recordó que tenía algo que preguntarle a Marie. Vació una bolsa de piedras que había recogido en una cueva sobre la mesa. Sorprendiendo a Marie con su aparición repentina, eran las piedras de alma, las más venenosas del planeta. Se utilizaban en la construcción de la ciudad y la producción de armas mágicas. Marie aceptó examinarlas minuciosamente y ver si podían transformarse en algo útil. También recordó a Missouri que mantuviera en secreto su habilidad de almacenamiento espacial. Dado que era un poder raro y altamente deseado, Marie le advirtió que tuviera precaución, ya que habría personas que intentarían lavarle el cerebro o envenenarlo para acceder a su poder de almacenamiento espacial. Comprendiendo la gravedad de la situación, Missouri estuvo especialmente vigilante. Luego, Marie le entregó una cantidad sustancial de dinero como recompensa por las piedras. Lo dejó abrumado por la suma. Ella consideró que su primer día como aventurero ya le había traído gran fortuna. Marie vio esto como una oportunidad para acercarse más a Missouri. Mientras caminaban de regreso bajo las tenues luces de la calle, Missouri y Esther ahora eran iguales en rango.
Intentó abordar sus comentarios anteriores sobre cuidarlo, pero Esther, sintiéndose avergonzada, se enfadó rápidamente. Insistió en que solo había pretendido devolverle el favor por su ayuda con los Goblin. Su frustración aumentó cuando se mencionó a Marie. Finalmente, Esther le dijo a Missouri con enojo que fuera a casa y se bañara, concluyendo su primer día como aventurero con una mezcla de comodidad y felicidad, junto con las ganancias significativas que había obtenido. Al despertar la siguiente mañana, se dio cuenta de que no tenía que ir a trabajar. Missouri se sintió completamente relajado al ver a Esther con ropa casual que acentuaba perfectamente su figura. Le resultaba difícil apartar la mirada de ella. Sin embargo, pronto tuvieron que dirigirse al gremio para aceptar una misión para aventureros. La rutina era simple, aceptar misiones y completarlas para ganar dinero. A su llegada, Marie los saludó cálidamente y los llevó al tablón de misiones. Después de revisar las opciones, Missouri eligió una misión de recolección de hierbas debido a su aparente simplicidad. Esther se preguntaba si una tarea así era demasiado fácil para alguien que había derrotado a un aventurero de rango C como Graf. A pesar de que Missouri solo fue evaluado como rango F, esta misión era continua, permitiendo que Missouri comenzara de inmediato sin necesidad de aprobación del consejo. Además, era segura, sin penalizaciones por fracaso. Esther se sorprendió por la elección de Missouri, pero rió y aceptó ser su senpai, guiándolo en la tarea. La misión resultó ser más desafiante de lo que habían anticipado, incluso para aventureros de rangos superiores, debido a la diversidad de hierbas en el bosque y los peligros que planteaba su fauna. Antes de que Esther pudiera explicar completamente, Missouri levantó triunfante un ejemplar perfecto de una hierba, dejándola asombrada. Atribuyó su éxito a sus experiencias previas en el bosque. Mientras continuaban con la misión, Missouri tranquilizó a una incrédula Esther, diciendo que su presencia le daba más confianza. Esto la hizo feliz. Se separaron para buscar de manera más eficiente, volviendo a reunirse en un lugar designado para completar la misión. La dificultad aumentó cuando Missouri se aventuró más para encontrar hierbas específicas, encontrándose con una manada de lobos blancos. Analizando la situación, se dio cuenta de que eran los peligrosos lobos plateados, principales depredadores que incluían a los humanos en su dieta. Imperturbable, Missouri consideró ahuyentarlos suavemente para evitar el riesgo de rabia. Sin embargo, los lobos pronto regresaron en mayor número. Missouri usó repetidamente su presencia intimidante para ahuyentarlos hasta que reunió todas las hierbas que necesitaba, y los lobos ya no se atrevieron a volver. Esther, llegando con una pequeña bolsa, se quedó atónita al ver la gran cantidad de hierbas que Missouri había recolectado. Se preguntó si había agotado todo el suministro del bosque. Al escuchar sobre sus encuentros con los lobos blancos, quedó perpleja pero impresionada. La exitosa conclusión de la misión por parte de Missouri, con una enorme bolsa de hierbas y sin problemas con los lobos, fue un testimonio de sus habilidades extraordinarias. Después de interrogarlo a fondo, se sorprendió al darse cuenta de que eran, de hecho, feroces lobos plateados. Sin embargo, le desconcertaba cómo podía herirlos fácilmente sin sufrir ningún daño. Aunque algunas personas podrían lograr esta hazaña, no esperaba que Missouri estuviera entre ellas. Además, los lobos plateados solían habitar en lo profundo del bosque, por lo que sentirse atraídos por Missouri era realmente extraño. Decidiendo no darle muchas vueltas al asunto, resolvió regresar con él a su grupo para informar a Marie. Solo con entregar estas hierbas, Missouri ganaría una fortuna, suficiente para durar un mes. Marie quedó completamente sorprendida al ver su bolsa llena de hierbas. Se quedó tan atónita que se desmayó, pero afortunadamente, Missouri la revivió rápidamente. Cuando Marie recobró la conciencia, no podía creer que Missouri hubiera logrado 103 veces más de lo que el gremio requería. Su recompensa iba a ser enorme. Marie utilizó una tableta de piedra para registrar sus logros en su tarjeta del gremio, aunque él se sintió culpable por hacerla presionar la tableta 103 veces. A pesar de eso, ella estaba emocionada por sus logros. El rango de Missouri pasó de F a E, dejando a Esther asombrada por su rápido progreso. Esto era histórico, un ascenso de rango en solo un día. Pero lo que más sorprendió a Marie fue la capacidad de Missouri para ahuyentar a los lobos plateados sin usar ningún poder mágico. Normalmente, los aventureros necesitarían usar magia que involucrara los 9 elementos para repelerlos, y la magia de fuego era particularmente efectiva. Missouri estaba ansioso por probar esta magia, pero tenía que seguir ciertas reglas y visitar tiendas mágicas en files. Al darse cuenta de que sus intentos anteriores con la magia fallaron debido a la falta de orientación, Missouri y Esther se dirigieron a la librería de Lily, una pequeña pero respetada librería mágica en la ciudad. Al entrar, Missouri no pudo evitar maravillarse por la amplia variedad de libros mágicos. A pesar de la advertencia de Esther de ser discreto, la dueña de la tienda, una chica aparentemente pequeña, escuchó sus comentarios pero no se ofendió. Sin embargo, no todos tenían la capacidad de acceder a la magia. Se requería un talento natural. Mientras tanto, había un hombre llamado Philip que había estado observando a Missouri en secreto desde lejos.
Al escuchar acerca de las increíbles hazañas de Missouri, Philip sabía que alguien que podía ahuyentar a los lobos plateados sin magia era realmente extraordinario. Esther, que estaba al tanto de las habilidades de Missouri, lo llevó a la ciudad y lo advirtió sobre su comportamiento en la librería. Missouri quedó abrumado por la vasta colección de libros mágicos, y su admiración era evidente. Luego, aparece la chica elfo. Sin embargo, sabiamente se abstuvo de hacer comentarios negativos sobre la dueña de la tienda. La disponibilidad de la magia dependía de las habilidades inherentes de cada individuo. Lily luego presentó una bola de cristal y le pidió a Missouri que pusiera su mano sobre ella. Esta bola medía la magia innata de una persona y la categorizaba en consecuencia. La luminosidad de la bola indicaría si alguien tenía un núcleo mágico fuerte o débil. Lily advirtió que no vendería libros a aquellos sin atributos mágicos y no aceptaría devoluciones para evitar posibles acusaciones falsas. Missouri se dio cuenta del resentimiento de Lily y pensó que debía haber tenido un pasado problemático. En el mundo de Missouri, la magia parecía un concepto fascinante, y estaba ansioso por poseerla sin demora. Puso su mano en la bola, y para asombro de todos, esta brilló misteriosamente. Cuando Missouri retiró su mano, todos los atributos se iluminaron. Esto era inaudito, ya que ni siquiera el maestro de la dueña de la tienda podía manejar más de 7 atributos. Lily, incrédula, acusó a Missouri de romper la bola. Fingió golpearla, pero en realidad, quería confirmar algo acerca de este increíble Missouri. Lo llevó a un gran pilar y le pidió que usara su poder de luz para quemarlo. Sorprendentemente, su intento perforó el cielo, dejándola cuestionando si su fuerza era genuina o si había cometido un error al subestimarlo. Le había dado un papel para principiantes, así que tal poder parecía inverosímil para un novato. A continuación, sugirió que intentara la magia del agua, lo que inesperadamente provocó un aguacero, alarmando a los transeúntes en la ciudad. En pánico, Missouri pensó que sus habilidades no se debían únicamente a los libros de Lily. Pero sabía que temblaba incontrolablemente. Al darse cuenta de que no tenía motivo para negarse, aceptó salvajemente comprarle libros. Emocionado, Missouri reflexionó sobre qué libros elegir. Recordó la sugerencia de Esther de un libro sobre el fortalecimiento físico, algo adecuado para un espadachín como él. Así que decidió llevarlo. Molesta por su indecisión, Missouri seleccionó un conjunto de técnicas básicas para él, incluyendo magia de agua, fuego, tierra y viento. Se sorprendió al descubrir que poseía tanto poder de luz como poder oscuro, que normalmente se oponían. Dominar estos poderes podría llevarlo a la fama. Missouri se conmovió al recibir los libros y estaba ansioso por probarlos. Sin embargo, sabía que tenía que esperar hasta salir de la ciudad. Las acciones de Missouri estaban impulsadas por la curiosidad sobre el futuro de Missouri, dado su raro conjunto de atributos. Algo que no había visto en un siglo. Después de ayudarlo, razonó que si Missouri lograba la grandeza, no sería en vano. Después de salir, Missouri elogió la amabilidad de Lily. Para Esther, esta fue la primera vez que presenciaba este lado de ella. Pero lo más importante, admiraba los talentos de Missouri tanto en esgrima como en magia. Los elogios profusos de Esther recordaron a Missouri que debía mantener los pies en la tierra. Se deshizo de sus pensamientos confusos y se centró en el presente. Luego, se volvió hacia Missouri con una propuesta seria. Quería formar equipo con él, sin confiar en nadie más a pesar de tener algunos amigos. Le recordó sus palabras sinceras cuando se conocieron por primera vez, algo que Missouri había olvidado. Esto entristeció a Esther porque esas palabras eran sinceras y no habían cambiado. Formar un equipo no era un asunto trivial para los aventureros. Estaba directamente relacionado con su seguridad. Missouri estuvo de acuerdo, pero le intrigaba porque una aventurera renombrada como Esther quería unirse a él. Ella quedó impresionada por el poder que mostró anteriormente y creía que cualquiera querría unirse a él. Admiraba su honestidad al devolver la moneda en la puerta y ayudarla contra los goblins cuando otros podrían haber ignorado su situación. Todas estas razones la hicieron querer unirse a Missouri, sintiéndose más fuerte y poderosa con él. Antes de que pudiera entender completamente la situación, ella se despidió y se fue rápidamente. Missouri se quedó confundido, preguntándose por qué se apresuró cuando se dirigían en la misma dirección. Esther, desconcertada por su propia partida apresurada, se preguntó si temía el rechazo o simplemente era tímida. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, para ser un miembro valioso del equipo, necesitaba contribuir más que simplemente depender de su propia fuerza. Perdida en sus pensamientos, llegó a la guild sin darse cuenta siquiera. Determinada a mantenerse al ritmo de Missouri, decidió revisar las misiones para el día siguiente. Lo que no sabía era que Philip la había estado observando cada movimiento. Missouri, sin querer complicarse las cosas, regresó a casa después de un día agotador. A la mañana siguiente, descubrió que Esther estaba desaparecida. No estaba en su lugar habitual en la cocina. La criada le entregó una carta de Esther. En la carta, explicaba que se había ido a una misión de rango en solitario y lo encontraría en casa por la noche. Missouri se preguntó si la había molestado, ya que no se habían visto desde ayer por la tarde.
Estaba desconcertado acerca de por qué Esther había actuado por su cuenta sin esperar una respuesta. Decidiendo respetar su decisión, dedicó el día a practicar la magia que había aprendido de Lily. A pesar de entrenar hasta pasadas del mediodía, la ausencia de Esther seguía preocupándolo. Decidió visitar la guild para ver si había alguna noticia sobre ella. Sintiendo una responsabilidad hacia ella, como ella había mostrado preocupación por él antes, rezó por su seguridad y se dirigió a la guild. Al entrar, se encontró inesperadamente con los dos alborotadores de su primer encuentro. Aún guardaban rencor desde su reunión anterior con Missouri. Perdiendo la paciencia con estos obstáculos, Missouri se vio involucrado en un enfrentamiento. Sorprendentemente, logró someterlos con solo unos pocos golpes suaves. Sin embargo, intentaron distraerlo mencionando a Esther. Al escuchar el nombre de Esther y enterarse de su misión, Missouri tuvo un presentimiento de que algo no estaba bien. Trató de obtener información de ellos, pero parecían decididos a hacerle daño en su lugar. Missouri se defendió sin esfuerzo, pero no pudo quitarse la sensación ominosa que rodeaba la situación de Esther. Decidiendo tomar cartas en el asunto, Missouri decidió visitar la secreta guild de asesinos para descubrir al cerebro detrás de estos eventos. No podía creer que la misión de Esther y el caos causado por estos hombres fueran simples coincidencias. El recuerdo de su batalla en solitario contra los goblins en el bosque persistía en su mente mientras entraba en la guild. Marie, una cara conocida, lo saludó con entusiasmo pero se negó a revelar información sobre la misión de Esther debido a las reglas de confidencialidad. Missouri sintió algo inusual en la pálida y asustada apariencia de Marie, y sus sospechas crecieron cuando vio a Philippe a lo lejos. Aunque no podía confirmar la participación de Philippe, había una conexión entre él y la misión de Esther que Missouri no podía ignorar. En un movimiento audaz, Marie insinuó el paradero de Esther y los peligros de una misión de nivel superior, instando a Missouri a profundizar en los misterios. Sus ojos chispeantes y traviesos implicaban significados ocultos. Agradeciéndola, Missouri abandonó rápidamente la guilda en busca de Esther. Entendiendo las insinuaciones de Marie, dedujo que Esther estaba en lo profundo del bosque, investigando a los lobos plateados, posiblemente en una misión más allá de su rango. Mientras Missouri se dirigía afuera, notó que Philippe se acercaba sigilosamente a Marie, preguntando sobre su conversación. Marie se desvió, asegurando que solo compartió reglas básicas de la guild y técnicas con Missouri. Philip la advirtió sobre revelar demasiada información, insinuando posibles amenazas si expresaba su odio hacia los demás. Se marchó rápidamente, permitiendo que Marie respirara aliviada. Missouri comprendió que no podía dejar que el arriesgado intento de Marie de revelar información sobre Esther se desperdiciara. Decidido a devolver la amabilidad de Marie, rezó por la seguridad de Esther y se apresuró al bosque donde habían recolectado hierbas. Sin saberlo, Esther estaba en grave peligro, escondiéndose detrás de una roca de gusanos gigante. Estas criaturas, que deberían estar en lo profundo del bosque, representaban una formidable amenaza. Reflexionando sobre su viaje desde que conoció a Missouri, Esther recordó su encuentro con Philippe, quien había acelerado su ascenso de rango usando la influencia de Missouri. También le había asignado la tarea de investigar a los lobos plateados. Su batalla anterior con los goblins debería haberla alertado sobre la anormalidad de estos eventos. La presencia de los gusanos de tierra, habitantes típicos del bosque profundo, era una señal preocupante. Analizando su situación desesperada, Esther se dio cuenta de que su espada no era rival para los cuerpos blindados de los gusanos y, sin tiempo para pensar, fue atacada implacablemente, agotándose y resultando herida. Colapsó en el suelo, rodeada por las amenazadoras criaturas. En su desesperación, lamentó que no cumpliría su sueño de convertirse en una aventurera de rango y regresar a casa con orgullo. Enfrentarse a la muerte no le resultaba desconocido, pero la decepción pesaba mucho en ella. En el fondo, había esperado que Missouri viniera en su rescate. Al gritar su nombre y desvanecerse, reconoció su suerte desde que lo conoció, aunque el destino parecía incierto en un giro extraño de los acontecimientos. Missouri apareció de repente, levantándola suavemente, y estaba claramente contento de ser el que ella llamó en su momento de peligro. Después de colocarla segura junto a un árbol, le aseguró que se encargaría de las criaturas en un instante. Reconociendo a estos gusanos de un encuentro anterior en una cueva, Missouri se desconcertó por su creciente número, lo que hizo que Esther entrara en pánico. Ignorando las súplicas de Esther para escapar, Missouri la reconfortó y activó su habilidad de desarrollo instantáneo, seguido de una técnica de viento que cortaba el aire. Su ataque decapitó a varios gusanos, pero no a todos. Missouri se dio cuenta de que su desarrollo instantáneo no podía desatar todo el potencial de su magia, indicando una batalla más desafiante por delante. Sabía que tenía que confiar en sus habilidades más fuertes, así que activó su espada demoníaca y cortó sin esfuerzo los gusanos de tierra.
Sin intimidarse por la espada rota de Esther, ella lo observó con una sonrisa radiante. Completamente encantado por sus acciones heroicas, una vez eliminadas todas las amenazas, Missouri se acercó a Esther, quien expresó su gratitud, sabiendo que le debía la vida una vez más. Explicó sus razones para ir sola, lo que conmovió a Missouri con sus preocupaciones. Esther, avergonzada por sus lágrimas, se apartó, sin querer que Missouri la viera llorar. Missouri se sintió intrigado por la invitación a unirse a un equipo, pero Esther decidió emprender la misión sola. Él se sorprendió por sus propias preocupaciones y bromeó al respecto. Al ofrecerle agua, descubrieron que ambos tenían habilidades similares de almacenamiento espacial. Se dieron cuenta de que tenían que regresar a la guild, pero mientras se preparaban para salir, sintieron que la tierra temblaba. Se volvieron y se encontraron con una colosal matriarca de gusano de tierra, que se alzaba sobre los árboles antiguos. Esther gritó que tenían que huir de inmediato, sabiendo que la piel blindada y los movimientos rápidos de la criatura la hacían aún más peligrosa que los gusanos anteriores que habían enfrentado. Sin embargo, escapar parecía imposible a medida que la matriarca se acercaba. Missouri recordó haber enfrentado a esta criatura antes y apenas haber escapado causando un deslizamiento de rocas en la entrada de una cueva. Ahora, armado con nuevas habilidades mágicas, sintió un desafío emocionante en lugar de miedo. La matriarca cargó a una velocidad increíble, pero Missouri fue más rápido. Esther lo observó maravillada mientras mostraba su destreza. Aunque podía maniobrar mejor que la criatura, su armadura de roca dura presentaba un verdadero desafío. Missouri lanzó un hechizo, canalizando la energía mágica de la tierra para un golpe que cortaba el aire. La herida sangraba, pero rápidamente sanaba, dejando solo una marca superficial en la bestia. El animado ánimo inicial de Esther se volvió silencio al darse cuenta de la dificultad de derrotarla. La magia, e incluso la potenciada espada demoníaca, solo le infligían a Missouri heridas que la matriarca sanaba de inmediato. Esther, aún animando a Missouri, estaba herida y débil por su propia batalla. Missouri sabía que tenía que actuar rápidamente para poner fin a este difícil desafío. Decidido a terminar la batalla rápidamente, Missouri decidió desatar sus técnicas más poderosas contra la enorme matriarca del gusano de tierra. Comprendió la seriedad de esta batalla a vida o muerte tanto para él como para Esther. Analizando la situación, se lanzó a la acción, usando su espada demoníaca para crear una profunda herida en el vientre de la criatura. Aunque Esther sabía que la herida podría sanar rápidamente, Missouri tenía un plan en mente. Siguió con un hechizo de tierra, clavando un pico de piedra en la herida fresca, posiblemente causando un daño más significativo. A pesar de las dudas iniciales de Esther, quedó claro que las heridas de la criatura estaban sanando. Sin desanimarse, Missouri la tranquilizó y levantó al gusano en el aire con un pico de tierra gigante, luego lanzó una bola de fuego masiva hacia él. Esther se dio cuenta del plan de Missouri para inmovilizar a la bestia y luego incinerarla. Aunque se preocupaba de que un hechizo de fuego básico podría no ser suficiente, la destreza mágica de Missouri estaba muy por encima de lo común, impresionándola incluso a ella. El gusano quedó envuelto en llamas, convirtiéndose en una masa asada gigante en el cielo, dejando a Esther asombrada. Después de una feroz lucha, el gusano cayó al suelo, causando un impacto sísmico y permitiendo que Missouri finalmente descansara. En una victoria impresionante, Missouri había crecido de manera exponencial en fuerza, logrando algo que anhelaba desde hace tiempo. La reina de las rocas, un gusano gigante en el mar de Rapk, era una presa muy difícil, pero Missouri la derrotó fácilmente por sí mismo. Esther se acercó a él, su escepticismo transformándose en admiración. Se dio cuenta de que Missouri había derrotado a la matriarca sin ayuda, algo aparentemente imposible en un mundo donde a menudo eran despreciados y maldecidos. Normalmente, se necesitaría un grupo de aventureros para una tarea tan difícil, pero él lo logró solo. Esther luego explicó su misión de investigar la aparición de los lobos plateados en el antiguo bosque. Dedujo que la matriarca era la causa, ya que Missouri había erradicado a los goblins, la presa habitual de los gusanos de tierra, obligándolos a cambiar su dieta. Esto llevó a los lobos plateados al borde del bosque, donde se encontraron con Missouri. Finalmente comprendiendo la situación, Missouri se dio cuenta de la necesidad inmediata de obtener armadura, reconociendo los peligros y desafíos constantes en este mundo. Esther estuvo de acuerdo en que depender solo de la fuerza sin armadura era inverosímil. Su próxima tarea fue recolectar piedras mágicas del cuerpo de la matriarca del gusano de tierra. Esther intentó excavar las piedras, valiosas si se vendían en la guild, pero tuvo que dejar la tarea a Missouri debido a su espada dañada. Missouri logró encontrar una piedra grande y consideró usar la dura concha del gusano como armadura. Esther advirtió que, aunque la concha era dura, también era frágil, pero podría funcionar si Missouri así lo deseaba. Después de pensar un poco y recolectar suficientes materiales, decidieron abandonar el bosque, sintiéndose aliviados pero exhaustos. De repente, Esther se desplomó, sin aliento, y Missouri la atrapó justo a tiempo. Estaba preocupado por las puertas cerrándose. Llevó a Esther a cuestas, asegurándose de que regresaran a tiempo.
El guardián de la puerta se sorprendió al ver a Missouri llevando a Esther, pero explicó que muchos aventureros estaban renunciando a sus misiones difíciles. La popularidad y dedicación de Esther para completar estas misiones eran las razones por las que era tan respetada. Aunque no eran oficialmente un equipo, Missouri estaba decidido a protegerla. Cuando regresaron a casa, Missouri revisó su tabla de habilidades por primera vez desde la cueva y se sorprendió al ver que había alcanzado el nivel 20. Pensando en la acumulación de puntos de habilidad, decidió enfocarse en lo que necesitaba a continuación. Consideró practicar Ie, un arte marcial que permitía un movimiento corporal fluido y era efectivo contra oponentes más grandes. De repente, Missouri sintió un cambio profundo, sintiéndose más conectado con su entorno y percibiendo la presencia de Esther cerca. Se dio cuenta de la importancia de pasar del nivel 4 al nivel 5, ahora teniendo otra conciencia dentro del que le hablaba. Sabía que necesitaba tiempo para acostumbrarse a esto y usarlo de manera efectiva. Recordando las palabras del guardián de la puerta, Missouri comenzó a entender la situación con respecto a la distribución de misiones. Sus habilidades cognitivas mejoradas lo ayudaron a pensar en el proceso. Determinado a utilizar su nueva fuerza para ayudar a Esther, se preparó para un día largo y desafiante por delante. Decididos a descansar para las tareas que les esperaban, Esther y Missouri se encontraban en la guild. Esther estaba enfadada con Missouri por no despertarla al regresar a la ciudad, sintiendo que su reputación estaba en juego. Sin embargo, Marie parecía algo complacida con la situación. Mizoru recordó las palabras del guardián de la puerta del día anterior y sospechó que algo turbio estaba sucediendo con los accidentes recurrentes durante sus misiones. Se propuso descubrir la verdad sobre estos incidentes, pero sabía que debía tener cuidado al entrar en la guild. Missouri se topó con los dos individuos a los que había derrotado anteriormente, quienes ahora amenazaban a Marie para obtener información sobre él. Acusaron a Missouri de herirlos y de impedirles aceptar misiones, exigiendo compensación. Esther se sorprendió al enterarse de que Missouri los había enfrentado, pensando que él estaba apurado por encontrarla. Incluso juguetonamente alentó a Missouri a darles una lección, mostrándole cómo golpear. Missouri, no siendo partidario de la pelea, simplemente observó mientras uno de ellos amenazaba con denunciarlo ante la guild por romper las reglas. En ese momento, Graf, una figura imponente, se acercó a los dos y se quejó de Missouri, buscando venganza. Graf cuestionó si realmente fueron derrotados por un individuo renacido, un concepto que se negaron a creer debido a la fuerza de Missouri. Los miembros de la guild se rieron de sus afirmaciones, considerándolas demasiado débiles. Graf ordenó a Marie que mostrara el papel de registro de Missouri, confirmando que efectivamente era un individuo renacido. Graf les dio la oportunidad de salvar su reputación, sugiriendo que podrían haber sido heridos por un monstruo y acusaron falsamente a Missouri. Su verdadero motivo de buscar compensación a Missouri quedó claro. Se marcharon rápidamente entre las risas de los espectadores. Graf bromeó con Missouri, diciendo que se encargaría de molestias similares por él la próxima vez. Sin embargo, Missouri recordó su razón para visitar la guild, informar la conclusión de la misión del día anterior. No obstante, Marie titubeó y los guió a una sala privada. Expresó alivio por su retorno seguro. Esther se molestó al ver a Missouri agradeciendo a Marie y cuestionó su familiaridad. La conversación cambió cuando Marie quedó impactada al escuchar sobre su encuentro con la matriarca del gusano de tierra. Quería informarlo a la guild, pero Esther insistió en que no era necesario, ya que ya habían derrotado a la criatura. Para demostrarlo, le mostraron a Marie la preciosa piedra que habían obtenido de ella. Marie encontró difícil creer que Missouri hubiera luchado solo, pero Esther le aseguró que era verdad. Esta criatura requería un equipo hábil para ser derrotada, entonces, ¿cómo podían Missouri y Esther vencerla ilesos? Missouri decidió explicar en detalle los pasos que tomó para derrotar al monstruo. Ahora sonaba más realista y confiable, incluso aunque solo usara una espada y magia de fuego básica. Poseía una fuerza tan asombrosa que Marie quedó momentáneamente atónita. Ella conocía a Missouri, pero esta revelación le puso los pelos de punta. En Earthward, no todos podían dominar tanto la esgrima como la magia simultáneamente. Si alguien destacaba en una de las habilidades, no se molestaría en aprender la otra, sino que se centraría en perfeccionar sus habilidades existentes. Además, a pesar de no decirse en voz alta, todos eran conscientes de que derrotar a un enemigo 10 niveles más alto era imposible. Missouri se dio cuenta de que la gente aquí también estaba al tanto de sus niveles. Por lo general, los monstruos grandes eran de nivel 15, mientras que la reina era de nivel 30. Como había mencionado Esther, no había forma de que Missouri, una persona renacida, pudiera derrotar a la reina gusano de tierra incluso si avanzaba al nivel 20. Parecía que Missouri simplemente tenía suerte esta vez. Marie siempre enfatizaba lo imposible, así que le preguntó cómo la gente aquí conocía sus niveles. Ella explicó que iban a la iglesia y otros les informaban. Esther le aconsejó que no revelara su nivel a nadie, ya que le crearía obstáculos significativos. Ahora, Marie evaluaría esta piedra para determinar si Esther había completado la misión.
La aparición de la reina gusano de tierra era preocupante, pero gracias a Missouri, las cosas mejoraron. Missouri compartió sus dudas con Marie y creía firmemente que alguien estaba orquestando todo esto. Al terminar de hablar, la puerta se abrió y entró Philip con una actitud desagradablemente arrogante. Comenzó burlándose de Esther, afirmando que venía a presenciar su fracaso en la misión. Su expresión engreída sugería que creía haber logrado su gran propósito con Esther. Sin embargo, la declaración de Marie sobre el éxito de Esther lo dejó incierto. La noticia de la reina gusano de tierra lo dejó aún más asombrado. No fue hasta que Marie presentó la piedra preciosa que habían adquirido que empezó a prestar más atención. Missouri quería preguntarle sobre darle a Esther una tarea tan difícil, pero su expresión permaneció inalterada. Él explicó que la eligió para la misión porque confiaba en sus habilidades. Sigue adelante si puedes. Descansa si es necesario. Nadie te está obligando. Pero si te rindes ahora, no eres mejor que los demás exploradores asustados, dijo. Missouri no pudo contenerse y gritó, captando su atención. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, defendiendo continuamente a Esther, lo cual lo irritó. Philip amenazó con denunciar a Missouri ante la Guild por asumir misiones para otros, lo que podría llevarlo a perder su estatus de explorador. Sin embargo, Missouri respondió ingeniosamente que él y Esther eran un equipo, y si ambos estaban de acuerdo, no era necesario dar más explicaciones a la Guild. Luego le guiñó el ojo a Esther, buscando su confirmación. Verlo reconocer su asociación la llenó de éxtasis, y asintió vigorosamente con ojos centelleantes. Philip se dio cuenta de que no podía intimidarlos con esto y decidió preguntar directamente a Missouri. Pidió a los demás que se fueran para poder hablar en privado con Missouri. Resultaba incomprensible para Philip que alguien como Missouri, quien había renacido, pudiera derrotar a un gusano de tierra, y mucho menos a la reina. Missouri respondió airadamente, afirmando que no existía tal regla. Sin embargo, era una ley no escrita en ese lugar. A pesar de eso, Philip lo menospreció, ridiculizándolo por no superar el nivel 1. Philip quería saber cómo alguien que ni siquiera había alcanzado el nivel 1 podía derrotar a la reina gusano de tierra. Fue entonces cuando Missouri recordó las palabras de Esther sobre los límites que no podían superarse. Resultaba que una persona renacida no podía exceder el nivel 1. Afortunadamente, Missouri había elegido romper esos límites, permitiéndole elevarse por encima. Reafirmó a Philip que era una persona renacida, dejándolo sin palabras. Sin embargo, Missouri rápidamente cambió las tornas y cuestionó a Philip sobre sus intenciones de hacerle daño a Esther. A pesar de carecer de pruebas concretas, Missouri activó su modo de juicio, enviando escalofríos por la espina dorsal de Philip. Philip lo negó todo, sabiendo que Missouri no podía acusarlo solo por su participación en 2 misiones. Esto afectaría directamente la reputación de Philip y la confianza que la gente tenía en él. Missouri declaró entonces que expondría cada razón que lo llevó a esta conclusión. En primer lugar, estaba el repentino aumento en el número de trasgos el primer día que la conoció. Philip sabía perfectamente que los trasgos eran una delicia para los gusanos de tierra. Estos gusanos de tierra fueron atraídos por el olor en descomposición de los cadáveres de trasgos, causando caos en el bosque. Aprovechándose de este caos, Philip le asignó a Esther la tarea de investigar a los lobos plateados. Sorprendentemente, el rostro de Philip permaneció imperturbable mientras leía el informe sobre su encuentro con la reina gusano de tierra. Lo atribuyó a su experiencia en la lectura de informes, pero Missouri no compró la historia ni por un segundo. Missouri se quedó atónito, pero solo por la parte inferior del informe donde habían derrotado con éxito al gusano de tierra. Al darse cuenta de que no podía discutir, Philip estuvo de acuerdo en silencio, insinuando que asumiría la responsabilidad de las misiones que Esther había emprendido. Aunque Missouri no tenía pruebas concretas para acusarlo, lo utilizó como una advertencia para recordarle a Philip que ni la Guild ni la ciudad de Files eran su parque de recreo personal. Philip sabía que sus planes habían sido frustrados por Missouri y tramaba silenciosamente otro plan. No podía creer que alguien a quien nunca consideró una amenaza lo hubiera expuesto. Missouri se preguntaba cuándo Philip dejaría de jugar estos juegos y que lo impulsaba a dañar a exploradores como Esther. Para Missouri, Esther fue la primera persona en mostrarle amabilidad, así que no permitiría que nadie la intimidara. En un arrebato de vergüenza que se transformó en ira, Philip arremetió contra Missouri, menospreciándolo a él y a Esther como ilusorios débiles. Missouri aprovechó esta oportunidad para enfrentarse a Philip. Le dio a Philip una última advertencia de nunca volver a hacerle daño a Esther. Philip se plantó frente a él, gruñendo desafiante. Missouri sabía que ya no podía perdonarlo. Él se puso de pie, espada en mano, y una aura indescriptible emanó de él. Philip sintió un poder similar al de un señor proveniente de Missouri, pero no podía comprender cómo un humano podía poseer tanta fuerza. Decidiendo apartar estos pensamientos para evitar el miedo, Philip no se dio cuenta de que había enfurecido a la misma persona que sería su perdición. Los ojos de Missouri se llenaron de intención asesina, enfocados en su objetivo. Después de un comando despectivo para que se fuera, Missouri golpeó rápidamente a Philip con su espada.
Philippe se desplomó sobre la silla, sus ojos sin vida, aún en una postura sentada. Missouri quedó momentáneamente impactado por sus propias acciones, pero rápidamente recuperó la compostura y continuó. Apareció una notificación que indicaba que el alma de Philippe había sido purificada de pecados, y Missouri ganó 1000 SP adicionales para su fuerza. Su nivel saltó de 20 a 21, convirtiéndolo oficialmente en un explorador de nivel 2. No esperaba que una sola acción le trajera tantos beneficios. Después de recibir el golpe de espada de Missouri, Philippe pareció transformarse en una persona completamente diferente. Asintió suavemente, prometiendo que ya no cometería actos malvados. Missouri, después de irse, todavía se sentía lleno de autorreproche y no entendía cómo había sido controlado para desatar tanta violencia. Resolvió ser más cuidadoso con su espada en el futuro. Missouri también se preguntaba qué en su espada había causado tal cambio en Philippe. Esther y Marie corrieron felizmente hacia él al verlo, ansiosas por preguntar sobre Philippe. Estaban preocupadas de que hubiera dicho algo terrible y hiriente, pero las dos chicas lo reconfortaron continuamente con palabras amables. Cuando preguntaron sobre la inspección de la piedra preciosa, recibió un resultado sorprendentemente bueno. La piedra tenía un alto valor y valía 50 monedas de plata grandes. Esto le hizo darse cuenta de que derrotar a la reina gusano de tierra era más gratificante que cazar trasgos. Parecía que cuanto más difícil era la misión, mayor era la recompensa. Marie le entregó silenciosamente un papel para firmar la finalización de la misión, pero él se negó. Se preguntaba por qué el nombre de Esther no estaba en él cuando eran un equipo. Ser un equipo significaba no preocuparse por tales trivialidades. Esther quedó sorprendida y pensó que él lo decía solo para engañar a Philippe. Nunca esperó que realmente quisiera formar equipo con ella. Pero para Missouri, no había razón para no unirse a una persona experimentada como Esther. Si es así, permíteme invitarte formalmente a unirte a mi equipo, dijo. A partir de ese día, Missouri y Esther se convirtieron oficialmente en un equipo. Marie estaba emocionada por ellos. Al día siguiente, hubo conmoción en la guild. Las noticias publicadas en el tablón revelaron que Philippe había confesado todos sus errores. Había causado problemas a muchos aventureros, resultando en pérdidas de vidas y degradaciones a rango F. La guild escuchó las quejas de la gente y decidió tomar medidas restaurando los rangos de aquellos que fueron degradados anteriormente. Después de la partida de Philippe, el caos disminuyó en cierta medida. Pero la confianza en la guild quedó destrozada. No era una tarea fácil restaurarla. Philippe, el principal culpable, había desaparecido sin dejar rastro, eludiendo el castigo que merecía. Como resultado, a los aventureros se les dio la libertad de elegir sus propias misiones y asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Sin embargo, nadie conocía los motivos detrás de las acciones de Philippe, o quién lo había influenciado. En un estrecho callejón, Philippe se encontró con una mujer misteriosa con la cabeza cubierta por una bufanda negra. Esta mujer resultó ser la fuente del alma oscura que había poseído a Philippe, controlando cada uno de sus movimientos. Mientras Philippe hablaba de Missouri, la mujer se dio cuenta de que su gran plan estaba siendo examinado. Para empeorar las cosas, Missouri había ganado el patrocinio de uno de los 6 dioses, lo que dificultaba eliminarlo. Pero en lugar de sentirse desalentada, la mujer encontró placer en la dificultad y no temía nada. En esta noche de luna nueva, decidió que sería su día de caza. Se puso en marcha tras Esther y Missouri, que se habían convertido en un equipo formidable. Su asociación parecía un regalo caído del cielo. El progreso increíble de Esther sorprendió a Missouri, ya que sus habilidades con la espada eran verdaderamente notables. A través de sus sesiones de entrenamiento, Missouri también aprendió más sobre cómo utilizar la magia, gracias a la fuerza mejorada de Esther en momentos críticos. Esto hizo que los ataques de Esther fueran aún más poderosos, y podía combinar sin esfuerzo la magia con ataques simulados contra sus enemigos. Mientras estaban en medio de su sesión de entrenamiento, el posadero apareció de repente y los regañó, obligándolos a detenerse. Si continuaban practicando así, nadie se atrevería a acercarse a la posada para alquilar una habitación. Missouri notó las miradas desaprobatorias de quienes los rodeaban y supo que era hora de dar por terminado. Durante su comida, ambos se dieron cuenta de que una vez más se habían convertido en un problema. Todo porque Esther había insistido en entrenar con Missouri esa mañana. Pero a Missouri no le importaba, incluso le elogió sus habilidades con la espada. Entrenar con ella le resultaba beneficioso, ya que le ayudaba a aprender y ganar experiencia en combate. Esther no podía ocultar su alegría al saber que su decisión de formar equipo con él estaba en lo correcto. Deseaba poder entrenar juntos todos los días, pero no era conveniente en su situación actual. Necesitaban encontrar un lugar espacioso para entrenar sin molestar a los demás. Esther sugirió alquilar una casa vacía donde pudieran vivir y entrenar libremente. Missouri pensó que era una buena idea, pero no pudo evitar preguntarse si realmente estaba bien para ellos, siendo de géneros opuestos. Sin embargo, Esther solo se atrevió a murmurar esas palabras, sin dejarlo escuchar. Se levantó rápidamente, preparándose para ir al gremio.
Missouri lo reflexionó y, al ver la comida desastrosa al final, supo que irse era lo correcto. La comida era un desastre, y él necesitaba su propia cocina. Mientras esperaba a Esther, decidió revisar sus estadísticas. Había habilidades que aún no entendía, pero las dejó por ahora. De repente, notó que su nivel había subido a 21. Aunque no podía recordar haber completado ninguna misión, era increíble cómo podía subir de nivel tan inesperadamente. Siempre pensó que subir de nivel solo era posible derrotando monstruos. Todavía había mucho que no sabía. Decidió preguntarle a la diosa la próxima vez que la viera. Pero por ahora, debería disfrutar del momento. Subir de nivel era una ocasión alegre y no había necesidad de preocuparse. Su espada demoníaca requería una cantidad significativa de SP para subir de nivel. Observando sus puntos, tenía bastante, pero no debía dejar que eso lo tentara. Su espada seguía funcionando bien. Sin embargo, en un instante, la espada ascendió al nivel 2, dejándolo con solo 19 SP. Fue un caso de la avaricia sobreponiéndose a la razón. Curioso por la espada mejorada, la observó. De repente, la espada en la mano de Missouri se dividió en dos y luego se transformó. ¿Podría ser la evolución de la espada al nivel 2? Pero extrañamente, no se convirtió en dos espadas, sino en una espada y un arco. Missouri se sintió un poco decepcionado al ver este resultado, pero no podía quejarse con nadie. Ahora, si solo fuera un arco, ¿Missouri necesitaría encontrar flechas también? ¿Sería eso demasiado engorroso? Decidió intentar jalar del arco, pero era increíblemente pesado para él. Solo logró tirar ligeramente del antes de soltarlo rápidamente, causando un agujero inesperado en la pared. Sorprendentemente, no había flecha, pero al observarlo más de cerca, vio débilmente una flecha negra en él. Missouri empezó a entender lentamente cómo operaba esta arma, pero justo cuando le estaba tomando la mano, Esther lo llamó. Decidió dejar de lado este asunto y unirse a ella. Juntos, se dirigieron al gremio y encontraron a Marie allí. El gremio ahora estaba desierto después de la confesión de Philippe, dejando a la gente escéptica e incapaz de confiar en el gremio nuevamente. Como resultado, la tasa de finalización de misiones había caído en picada. Marie bromeó con Esther sobre unirse a Missouri, lo que la molestó. Sin embargo, Marie pronto se dio cuenta de lo absurdo que era alegrarse por ellos, pensando que tal vez esta era la forma de disculparse de Philippe. Descubrieron que su tarea esa mañana era encontrar un lugar para vivir. Pero con su salario actual, no podían permitirse el alquiler. Missouri tomó la decisión de aceptar más misiones para subir de nivel y se paró frente al tablón de misiones, reflexionando. Fue entonces cuando se topó con una misión absurda pero intrigante que ofrecía una moneda de oro grande como recompensa. Casi parecía demasiado bueno para ser verdad. Incluso Marie, que lo organizaba todo, encontró esta misión irracional y no la recordaba en absoluto. ¿Podría ser una misión falsa? Marie estaba absolutamente segura de que no tenía nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué había un sello divino de uno de los 6 dioses en ella? La solicitud urgente era limpiar un templo de NC con una moneda de oro como recompensa. Esther, cautelosa, preguntó si querían tomar otra misión, ya que esta parecía demasiado ambigua. Marie pensó que podría ser la forma de disculparse de Philippe con ellos, sabiendo cuánto le molestaba la misión no elegida. Missouri no pudo evitar sentir lástima y decidió aceptarla por la generosa recompensa y para saldar las deudas del gremio. No podían permitirse perder, incluso si la misión resultaba ser desafiante. Los ojos de Marie centelleaban al ver a su apuesto salvador ante ella. Esther se preguntaba por qué Missouri estaba tan entusiasmado con esta misión y no con otra. Para él, todas las misiones eran similares, nada especial. Necesitaba armadura y quería ganar rápidamente un beneficio significativo para el equipo, haciendo que esta misión fuera ideal. Pero la pregunta importante ahora era dónde se encontraba el templo más bonito. Esther realmente esperaba que no perdieran tiempo innecesario en esta misión. Sin más demora, Missouri le pidió a Esther que liderara el camino hacia el templo Nis. Missouri y Esther decidieron emprender juntos esta peculiar misión sin quejas.